El mejor equipo del mundo presenta Historias engrasadas. La frontera es la delimitación geográfica de un país para con otro. Esta marca el fin de una soberanía y el comienzo de otra. Como representación simbólica del poder y tradición, las fronteras juegan un papel fundamental en la creación de una conciencia nacional y un reconocimiento del ciudadano con su país. Pensar en que el lugar de origen no tiene una delimitación marcada supone un exabrupto en la mente de cada patriota, y por supuesto de cada gobierno. ¿Cómo gobernar si no se tiene idea de dónde comienza el territorio y dónde termina? Este es el conflicto Ecuador-Perú. Buenas noches, queridos colegas. Ya son las 8 en punto, tiempo del centro. Estamos encantados de llegar a ustedes una vez más con su programa Historias engrasadas. El día de hoy tenemos un reportaje muy interesante acerca de un conflicto entre los países Perú y Ecuador. Problemas los cuales han transcurrido incluso por siglos. Vamos a ver lo que nos prepararon nuestros reporteros. Les invito a que se queden con nosotros. También tenemos especialistas aquí en el estudio. No se muevan. ¿Cansado de ser un idiota en geografía? ¿Harto de ser un pelmazo en política? Pues no más, aquí tenemos el juego Geopolítica. Así es, colega, solo para ti, para ti, perdón, es que tengo unos gallos. Geopolítica es para ti, con muchas actividades para equipos de 10. Así es, colega, este juego es para ti, solo para ti, colega. Marca el 01800 99 99 69 69 69 69 para adquirirlo, y también puedes mandarnos sugerencias, algunos reclamos, no sé, mentadas, lo que ustedes quieran. Colega, Geopolítica, llama ya. ¡Ya! Muchas gracias por quedarse con nosotros. Ahora vamos a ver la información que nos recabó Richie acerca de este tema muy interesante. Como ya le explicamos, el conflicto entre Perú y Ecuador. Vamos a ver su información. Gracias por seguir con nosotros. La sección de Guillermo. Hola, ¿cómo están, público? Muchísimas gracias, Neftalí. Y como cada semana, aquí les traemos su reportaje. Tal vez recuerden el reportaje de la semana pasada sobre los lujos de Gaddafi en toda Europa, de París. ¿Cómo no? Pero ahora les traemos otro super reportaje de la mano de Guillermo Vázquez. ¿Cómo no? El conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador. Bueno, y sin más por adelantarle, yo me despido y aquí les dejo con mi super trabajo. A todas las chiquitas en casa les mando un beso, colóquenlo donde quieran, reinas. Estos son los hechos. Cuando se da la independencia de Ecuador en 1809 y posteriormente la de Perú en 1821, comienzan los conflictos fronterizos. La Real Cédula del 15 de julio de 1802 le otorga a Perú su limitación hasta Quito, mientras la Audiencia de Quito de 1563 establecía que el territorio de Ecuador llegaba hasta el río Amazonas. Esa discordia provocó que de 1858 a 1860 existieran conflictos militares entre ambos países. Ecuador se encontraba endeudado y cede tierras a Inglaterra que le pertenecían a Perú. Inmediatamente, el presidente Mariscal Ramón Castilla, presidente de Perú en ese momento, decide enviar tropas armadas. Al tomar posesión del territorio de Guayaquil, el presidente de Perú decide firmar un tratado, en el cual declaraba nula la cesión de territorios y delineaba las fronteras como a la Real Cédula dictaba, además de restablecer las relaciones de amistad entre ambos países.
Dicho tratado fue declarado como nulo por Ecuador en 1861 y por Perú en 1863. Hasta el año de 1936, el conflicto resurge. Ambas partes acudieron a un árbitro para no tener algún enfrentamiento bélico y se reúnen en Washington. Se anticipa que dichas conversaciones fracasarán de nuevo por la insistencia de Ecuador por llegar al Amazonas. Dicho conflicto se agravó cuando Ecuador comenzó a colocar puestos en zona peruana, lo que provocó que estalle la guerra en 1941. Un año después, el 23 de enero de 1942, se firma el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. En dicho tratado, se opta por dividir ambos territorios de acuerdo a lo que ambos países argumentaban que era lo que en verdad abarcaban. Además de que dicha frontera llegaba hasta donde los ríos de ambas naciones eran navegables, o sea, los ríos naturales entre ambos. De nuevo, ambos países presentaron su negativa ante dicha división territorial y pidieron que hubiera un nuevo arbitraje, esta vez a cargo del brasileño y oficial de marina Bras Díaz de Aguilar, pero afirmaba que el territorio que le pertenecía era más allá de la cordillera del Cóndor, Ecuador, que debía hacerse una frontera recta sin llegar a dicha cordillera. Díaz de Aguilar decide que la frontera deberá recorrer las altas cumbres de la cordillera. En 1995, Ecuador ocupa la parte oriental de la cordillera, a la que denomina Tiguinza, y reclama el dominio de esta, basándose en un error de Díaz de Aguilar. Pero descubre que además de ese puesto hay otros dos, uno en Cueva de Tallos y otro en la base sur, y se desata un conflicto bélico que dura 5 semanas. Al término del enfrentamiento, Perú logró tomar las 3 bases. Ecuador pide como condición para firmar la paz que le otorguen una salida al Amazonas. Ambos países comenzaron las conversaciones para llegar a un acuerdo definitivo. Existían 3 puntos donde había discrepancias. Apoyado por el arbitraje de los países garantes, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, que en 1998 resuelven lo siguiente. Respecto a la cordillera del Cóndor, se reconoce que la frontera recorre las altas cumbres de dicha cordillera, respetando el fallo de Díaz de Aguilar. Respecto a la zona de Tiguinza, se le otorga un territorio de 1 kilómetro cuadrado a Ecuador, en esta zona sin soberanía. Dicho territorio no puede tener el estatus de embajada ni puede haber militares o policías de Ecuador. Respecto a Larga Tococha y el Huepi, dicha zona será parte de Perú y se frenarán los intentos de Ecuador por abarcar el territorio de esta. Respecto al sector comprendido entre los hitos de Cusumasa, Buinza y Yaupi, Santiago, dicha limitación de frontera era la más discutida, ya que no había un consenso claro establecido. El conflicto era que una base peruana estaba en territorio ecuatoriano y viceversa. Se decidió que donde está la base peruana sea territorio de Perú, y donde está la base ecuatoriana sea la base de Ecuador. Amigos, ya regresamos. ¿Les gustó el reportaje? No se olviden de seguirme en mi cuenta en Twitter, @Rich te mando un beso. Quédense sintonizados, regresamos de unos comerciales y, al regreso, nuestra especialista en el tema, Adriana Bozo, nos estará acompañando en el estudio. No se vayan, quédense sintonizados. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a recibir a nuestra invitada. Démosle un fuerte aplauso, Richie. ¿Cómo no? Adriana Bozo está con nosotros. Hola, ¿qué tal, mi gente querida? Hola. Bueno, dinos. Bueno, Adriana, pues muchas gracias por estar aquí. Y pues vamos a hablar de este conflicto, vamos a seguir agregando información, como ustedes bien saben. Y Adriana, tú que eres especialista en estos temas sociales y políticos de Sudamérica, ¿cómo ves el conflicto actualmente? Bueno, podemos considerar que ha sido un conflicto históricamente largo, hablando
En términos, este conflicto data desde la conquista hace más de 500 años. Hay que recordar que América Latina ha tenido severos conflictos para delimitar sus fronteras. En este caso, Perú y Ecuador no son la excepción. Y estamos hablando de muy poco territorio, que es el que es lo que más causa controversia en este caso. Bueno, aunque yo tengo entendido, ¿no? Sobre un reportaje que hice, que el conflicto no siempre fue así, ¿no? Como, pues se fue haciendo más chico. O sea, al principio se peleaban por una gran franja de tierra, pero ahora realmente se pelean por unos cuantos metros, kilómetros, o sea, se pelean por casi nada. O sea, y la verdad es que está complicado, está interesante, porque ya, aunque sea un territorio chico, sigue siendo tan fuerte el conflicto, ¿no? Sí, claro, debemos recordar que también la zona andina es muy complicada por esta cuestión de las montañas. Entonces es difícil también delimitar el territorio en sí, y por supuesto, pues bueno, eso provoca que pues la población de alguna manera ahí se encuentre. Pero ¿tú cuáles consideras, Adriana, que sean las repercusiones de este conflicto? Oh, claro. Principalmente considero que una de las severas consecuencias que ha traído este conflicto es la exaltación nacionalista, de lo que muchos gobiernos, muchos políticos se han agarrado para llegar a presidencia. Hay gran exaltación por crear este sentimiento nacionalista de defendamos nuestras fronteras, de defendamos lo que es nuestro. Ha creado gran repercusión en la exaltación nacionalista, tanto de ecuatorianos como peruanos. Bueno, pues la situación es muy complicada porque de alguna forma recién consiguen la independencia estos países, pues lógicamente llega esta cuestión de repartirse las tierras y existen diferencias culturales de una región a otra de manera muy cercana. Eso es, por supuesto, un conflicto aún mayor porque los conflictos, digamos, no se hacen masivos, sino que se encierran en ciertas zonas, y es por eso que, bueno, saber a dónde pertenece qué, pues es lo difícil. Sí, bueno, también que la historia de América Latina, pues, sobre todo de Sudamérica, es que cuando se independizaron, por ejemplo, la gran Venezuela, sí, me parece que la gran Venezuela, al principio eran tres países juntos, y después de que empezaron a tener problemas porque no había un buen gobierno, no era un país un territorio demasiado grande, se empezaron a separar y hubo soberanías, y como lo repetiste, debido a que está la cordillera de los Andes, muchos ríos, está el Amazonas, es muy difícil delimitar, porque yo tengo entendido que el Amazonas históricamente siempre ha significado el comercio con Europa. Por eso es tan insistente la participación de Ecuador, de que quiere una salida al Amazonas. Geopolíticamente, Adriana, ¿cómo se relaciona esta situación? Considerando que pues el Amazonas es una vía que puede, digamos, conectar a partes de Sudamérica con Europa. Oh, claro, hay que recalcar que el dominio tanto de mares como de zonas que te lleven alguna salida en el mar es fundamental para el desarrollo de un país. En este caso estamos hablando del Amazonas, un río muy importante para el desarrollo comercial de América, y como ya lo mencionó Guillermo, en la salida que tiene hacia el Atlántico es importantísima para el desarrollo de estos dos países, que cabe recordar que son países que no tienen gran desarrollo tecnológico, que su población no cuenta con una amplia cultura, que no cuenta con una buena educación, con niveles de marginalidad muy altos. Pues considero que le has dado al punto específico, porque pues de ahí justamente vienen todos estos conflictos, ¿no? La situación cultural, la situación de educación, y pues esta, pues sumado a la exaltación nacionalista, pues sí, todo se vuelve. Como en el caso de Argentina con Inglaterra, por el pleito de las Malvinas, ¿no? O de Bolivia, que quiere una salida al mar también. Exactamente, hay muchos conflictos en Latinoamérica,
en esto es una pequeña perspectiva, solo estamos analizando 2 países, pero nos podríamos fijar en muchos más. Le agradecemos su atención, por nuestra parte es todo. También agradezco a Adriana y a Guillermo por estar aquí. Nos vamos, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, gallo, suena. Ahora sí todos bailando. Vamos así.